El Centro Médico a veces se caracteriza por fomentar, impulsar, iniciar y mantener investigación clínica. Muestra de eso es que cerca del 99 a 100% de nuestros egresados se titulan oportunamente con su tesis y más o menos el 20% tienen artículo publicado al titularse. Tenemos dentro del Departamento de Enseñanza médicos que los pueden orientar al respecto de cómo hacer su escrito, cómo hacer el resultado, cómo analizar los resultados y cómo escribir los papers. Por supuesto, sin es que eso involucre que tengan que incluir al departamento en sus publicaciones. Contamos, por supuesto, con los premios que gracias a la Asociación Médica se dan a las mejores tesis del año. Los tres mejores lugares obtienen premios económicos y somos la única sede en el país, hasta mi conocimiento, que tiene la capacidad de hacer que sus médicos que hagan especialidad al mismo tiempo hagan otro posgrado como maestrías y doctorados en la Universidad de Anáhuac. Que debo decirles que debido al convenio que tenemos con la Universidad de Anáhuac, se hace un descuento del 50% y además la Asociación Médica pone otro incentivo adicional, lo cual deja muy accesibles los costos. Es un beneficio no solo para los residentes, sino también para cualquier colaborador del Centro Médico ABC. Podrán ver que tenemos muchas facilidades para hacer la investigación. Entonces, doctores, por favor, aprovechen. Una muestra de que la investigación es algo fuerte en nuestro centro es esta sesión. Esta sesión es al respecto de la investigación que se lleva a cabo en enfermería. Nuestro departamento de enfermería se caracteriza no solo por la excelencia en el ámbito asistencial, excelencia reflejada en, por ejemplo, los reconocimientos como el que tienen, que es el Magnet, ¿no? Que somos el único centro que lo tiene en el país, sino también por la investigación que lleva el Departamento de Enfermería. Debo decirles que en los últimos años, dentro del top 10 de los departamentos que más llevan protocolos de investigación en nuestro centro, enfermería siempre ha estado en el top 10. Es decir, hace mucha investigación en enfermería. Eh, el día de hoy nos presentarán dos trabajos de investigación de enfermería. Esta sesión va a presentar todos los trabajos. Tenemos, como siempre, 20 minutos de presentación por trabajo, 10 minutos de preguntas y respuestas. Nos acompañan dos colegas, compañeros de doctorado, además amigos míos, ¿no? Que es la maestra Facio y el maestro Casales, para presentar sus trabajos. Adelante, Nancy. Gracias, Alex. Buenos días a todo el auditorio. Hoy vamos a hablar sobre una validación de una encuesta que busca estar en español y que mide el cuidado perdido de enfermería, que es uno de los indicadores importantes para la atención del paciente. Entonces voy a empezar diciendo qué cosa es el cuidado perdido de enfermería. No es nada más que cualquier aspecto de la atención de enfermería que se omite o que se retrasa en la atención del paciente. Esto es muy importante porque la omisión de cuidados nos puede guiar a resultados que no están planeados o que no son esperados. La omisión es tan importante como la comisión de un error. Entonces, es importante estarlo midiendo y la literatura en los estudios previos ya nos reporta que el 74.6% del personal de enfermería pasa de largo algún cuidado. Aquí está el señor. Pero ¿qué pasa desde la perspectiva del paciente? Hay una autora que se llama Kalish, que es quien empieza con todo este tema del cuidado perdido de enfermería y hace dos instrumentos para medir el cuidado perdido. Uno es desde la perspectiva de enfermería, que está perfectamente validado en varios idiomas, ¿no? Es un instrumento autoaplicable y el propio personal de enfermería dice qué cuidados sí otorgó y qué cuidados ha dejado de lado y cuáles son las razones por las que ellos consideran que han estado omitiendo estos cuidados. La verdad es que cuando la revisamos, decidimos no abordar el cuidado desde esa perspectiva, primero porque ya se han hecho varios estudios y hay estudios en México, en el sector público, que han arrojado qué cuidados de enfermería se omiten normalmente desde la perspectiva de enfermería. Pero cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que el paciente está percibiendo, ahí las cosas cambian un poco, ¿no? Entonces, la pregunta inicial para este estudio o el objetivo latente era
los registros que nosotros tenemos de enfermería coinciden netamente con lo que el paciente está pensando. Para que nosotros podamos llevar a cabo ese proyecto, bueno, necesitamos pasar primero por una validación, porque la encuesta que se hizo para medir este cuidado desde la perspectiva del paciente solamente se encontraba en inglés. Entonces, decidimos validarla. Desde la perspectiva del paciente, los resultados son que el cuidado bucal es el cuidado que más se omite para el paciente con el 50.30%, seguido de la deambulación en el 41.30%, la movilización fuera de cama está en el tercer lugar con 38%, y la información acerca de estudios o procedimientos en el 27%. Luego sigue el baño, la discusión del plan de tratamiento y la consideración de las opiniones del paciente, y más adelante vamos a ver que nuestros resultados no distan mucho de esto. Con menor frecuencia, se omiten la escucha activa del paciente, la respuesta a la luz de llamado, la respuesta de la alerta del monitor, el cumplimiento a la luz de llamado, que quiere decir cuando el paciente ha tocado el timbre, contestan, dice qué es lo que necesita, cuánto tiempo tarda la enfermera en ir a cumplir esa solicitud, ¿no? O en cumplirla. La ayuda oportuna para ir al baño y que el paciente conozca a la enfermera que está asignada. Entonces, esta encuesta que se llama MIS-CARE Survey Patient se desarrolló a través de un estudio cualitativo por Kalish y ha considerado las percepciones de los pacientes. Entonces, en este estudio se hace todo un abordaje para la construcción de los pilares de este instrumento y mide qué cosas sí pueden contestar los pacientes y qué no. ¿Qué los pacientes son capaces de evaluar y qué no? Y su capacidad para informarnos sobre esto, ¿no? Se ha validado actualmente en 2 idiomas, que es turco y coreano. Ay, ya no cambió. Entonces, ¿por qué validar este instrumento? Los instrumentos que no están validados nos comprometen el rigor metodológico de cada investigación. Hay que considerar que en los últimos años la encuesta ha sido el instrumento más utilizado para los estudios de investigación, sobre todo en países como el nuestro. Cuando utilizamos un instrumento que no ha sido validado, que no ha pasado por todo este proceso, por supuesto que tenemos o resultados erróneos o bien consecuencias importantes para la práctica porque se ha comprometido los resultados. Y bueno, por supuesto la seguridad del instrumento, ¿no? Que haya una confiabilidad, que los resultados sean consistentes. Ay. Y una validez, ¿qué quiere decir? Que el instrumento mide lo que quiere medir. Entonces, cuando usamos un instrumento que no está validado, tenemos varios sesgos, ¿no? Sesgo en el modo de preguntar, sesgo en el lenguaje o sesgo por factores culturales, y esos son los motivos principales por los que hay que validar un instrumento, ¿no? Cuando hay una alteración de la estructura, cuando hay una alteración en el formato, cuando cambio el modo de aplicación o cuando cambio de idioma, siempre y cuando estos instrumentos tengan de por medio el lenguaje, los factores culturales o el modo de preguntar, que es el caso de esta encuesta. Bueno, ¿cómo hicimos el estudio? Básicamente se llevó en 2 fases. La primera fase para confiabilidad, que se realizó con 20 pacientes, hizo un Terry test, y una segunda parte con 100 pacientes que fue para la validez. Los criterios de inclusión fueron amplios, por supuesto, porque es una encuesta para identificar el cuidado de enfermería o para medir el cuidado de enfermería, así que necesitamos que la mayor parte de los pacientes entren hospitalizados en unidades no ambulatorias. Esto porque debe tener un periodo de tiempo recibiendo el cuidado para que pueda evaluarlo. Que los pacientes estén alerta desde el momento en el que ingresan al hospital hasta el momento en el que se lleva a cabo la encuesta, mayores de 18 años y por supuesto que sean hablantes del idioma español. Los criterios de no inclusión, aquellos pacientes que en algún momento estuvieron desorientados y por tanto pues no pueden evaluar el cuidado de enfermería, que tengan analfabetismo o que tengan algún problema para leer o escribir porque la encuesta fue autoaplicable. Y los criterios de exclusión, aquellos pacientes que contestaron menos del 90% de las preguntas o que contestaron con un patrón repetitivo.
Entonces, primero hicimos una traducción y retrotraducción. Esta traducción y retrotraducción se llevó a cabo con una persona hablante nativo en inglés que domina el español, quien pasó la encuesta primero del inglés al español, después esa versión en español se pasó a un traductor que es hablante nativo español y que domina el inglés para hacer la retrotraducción al inglés. Posteriormente se hizo un consenso con el grupo traductor y el grupo de investigadores para que llegáramos a una versión final, digamos, en español. Luego, esta versión se pasó a dos expertos, uno en inglés y uno en español, expertos certificados, para que hicieran la equivalencia semántica. Una vez que esto se llevó a cabo, teníamos entonces la encuesta final en español. Esta se aplicó a 20 personas en 2 ocasiones para poder hacer el test retest. Luego, una vez que teníamos estas respuestas, hicimos la discriminación de reactivos, que no es otra cosa más que ver la tabla de frecuencias y ver que ninguna de las, en ninguna de las preguntas las frecuencias se cargaran a más del 80% hacia el lado positivo o más del 80% hacia el lado negativo. Es una encuesta medida con respuestas tipo Likert, entonces no podíamos ver más del 80% cargado hacia nunca, ni más del 80% cargado hacia siempre, porque si no íbamos a empezar a discriminar. No tuvimos ninguna discriminación de reactivos aquí. Luego viene el test retest y hacemos la correlación con la prueba de Spearman. Más adelante vemos consistencia interna con alfa de Cronbach. Y posteriormente a esto nos quedan 9 ítems solamente de los 14 que tenía esta encuesta. Y finalmente hacemos el análisis factorial. Los resultados, bueno, como les decía, no eliminamos ningún ítem en la discriminación de reactivos, pero en el test retest ya vemos que 4 reactivos, que son el 1, el 6, el 8 y el 11, que se refieren a la identificación de la enfermera, al aseo bucal, a la ayuda a la deambulación y a la respuesta a la luz de llamado, entonces no tenían una correlación, ¿no? Y se estaban justamente moviendo a los extremos. Entonces, estos ítems fueron eliminados. En cuanto a la consistencia interna, finalmente obtuvimos un alfa de Cronbach de 0.649 que indica una consistencia media y pudimos identificar 2 dimensiones, a pesar de que en el instrumento inicial se identifican 3 dimensiones. Nosotros tenemos comunicación y tiempo de respuesta. El alfa por componentes es un poco más elevada, comunicación de 0.798 y tiempo de respuesta de 0.726. En esta primera tabla podemos ver las características sociodemográficas y clínicas de nuestra población y vemos que el mayor porcentaje de nuestra población son mujeres con una edad entre mayor de 50 y el resto de 18 a 50 años. La escolaridad que predomina es una escolaridad de licenciatura, como ha caracterizado a nuestra población siempre, seguido de aquellos con posgrado. Con pareja la mayoría de ellos, y los diagnósticos, una enfermedad aguda o una enfermedad en estudio fueron los que tuvieron mayor porcentaje con 34%, y aquellas mujeres embarazadas fueron el 22%. Otros diagnósticos donde se engloban infecciones, diagnósticos de ortopedia, ¿no? Están aquí en el 31%. El tipo de intervención está bastante pareja. Tenemos intervención quirúrgica con 51% y médica con 49%. Y el servicio de procedencia es medicina interna principalmente, seguido de cirugía, hospitalización y de ginecología. Finalmente, como les decía, se obtuvo una encuesta de 9 ítems. Nuestro modelo explica el 68.4% de la varianza con una prueba de esfericidad de Bartlett significativa y un KMO de 0.697. Esta es la matriz de componentes. Aquí podemos ver cómo solamente hay 2 componentes. Inicialmente se identificaron 3, pero cuando corremos el análisis factorial, vemos cómo se agrupa solamente en 2 componentes. Entonces podemos ver que de la pregunta 1 a la 6 la tenemos en el primer componente y de la pregunta 7 a la 9 la tenemos en el segundo componente. Este primer componente es el que llamamos de comunicación. Si nosotros vemos, todas las preguntas, ¿no?, están relacionadas con la comunicación que nosotros tenemos frente al paciente.
Y estas son de tiempo de respuesta, ¿no? Cuando suena una máquina o cuando toca el timbre o cuando pide ayuda para ir al baño. Esos son los dos componentes. Adicionalmente, los resultados que mide esta encuesta, podemos ver que los cuidados que se omitieron en mayor proporción es brindar información sobre las pruebas con un 27%, hablar con el paciente sobre el tratamiento con el 21%, ayudar a caminar al paciente o vigilar, supervisar que esté caminando el 21% y ayudarlo a bañarse o supervisar que está limpio con el 20%. El resto de los cuidados se omitió en una proporción menor o igual al 5%. No distan los resultados de lo que hemos estado viendo ya en la literatura. Y algo curioso que hay que ver aquí es que, por supuesto, todos tienen que ver con la comunicación al paciente, ¿no? Entonces, en la discusión, bueno, pues les decía, está validada ya en turco y coreano, ahora en español. Se ha llevado a cabo en poblaciones similares. Los otros estudios han conservado los 13 ítems y esta encuesta en particular tiene un apartado de eventos adversos. Nosotros solo conservamos 9. Es posible que las preguntas que tienen que ver con el aseo bucal y con la movilización de cama a silla sean contestadas con deseabilidad social. Porque la encuesta la llevamos todavía a cabo cuando el paciente está dentro del hospital, ¿no? Cuando está ya a punto de irse de alta. Entonces, es posible que le estén contestando con deseabilidad social. También es posible que las preguntas que están relacionadas con si la enfermera se presentó y cuánto tiempo tardó a dar respuesta a la luz de llamado, pues estén cambiando la percepción. Específicamente estas se eliminaron porque vimos que aunque no rebasaban el 80%, sí en la primera aplicación decían que todas las enfermeras se habían presentado y todas iban muy rápido a tiempo. Pero después de una semana o después de unos días, cuando aplicamos la segunda, hicimos la segunda aplicación, ya cambió y entonces ya no todas las enfermeras se habían presentado y ya no todas las enfermeras estaban ayudando a movilización. Entonces es muy probable que la percepción del paciente esté cambiando tanto dentro como fuera del hospital. Bueno, nuestros resultados coinciden con los otros estudios, ¿no? Los cuidados omitidos son deambulación, información sobre las pruebas, vigilancia e higiene corporal y hablar sobre el tratamiento, que coincide con los otros estudios. Y respecto a la consistencia interna, los otros estudios han reportado una consistencia más elevada, 0.86 para Kalish, que es quien realiza esta encuesta, ¿no? En turco se reportó un alfa de 0.85 y nosotros obtuvimos un alfa de 0.64. El coreano no reporta el alfa. Y bueno, finalmente, quiero decir que Kalish ha reportado el modelo con 3 dimensiones, como les decía, y su modelo explica el 59.2% de la varianza. Nosotros con 9 ítems reportamos 2 dimensiones y nuestro modelo explica el 64.4% de la varianza. Bueno, las conclusiones es que es sumamente importante considerar la percepción del paciente para la atención que estamos brindando, ¿no? Sobre todo ahora que el hospital está trabajando sobre la atención centrada en la persona, es muy importante tomar en cuenta lo que el paciente dice, no olvidando que es una percepción, ¿no? Es importante atender a esto y bueno, además nos permite comprender la experiencia. Cuando nosotros identificamos o cuando nosotros consideramos la experiencia de nuestros pacientes e incluso la experiencia de los familiares, nos permite conocer su contexto, nos permite acercarnos un poco más y por supuesto nos permite generar estrategias que vayan encaminadas a responder a esas necesidades personales del paciente, ¿no? También nos permite ver, por supuesto, la aplicación de los cuidados desde una perspectiva diferente y esto permite que vayamos humanizando nuestro cuidado. Me voy a regresar un poco a esta parte para aclarar, ¿no? Un poco que la función que tiene enfermería en cuanto a brindar pruebas e información sobre las pruebas, hablar sobre el tratamiento del paciente, ¿no? Esto es bien importante que nosotros tengamos claro que enfermería obedece siempre a los límites profesionales. No se trata que yo informe resultados sobre las pruebas de los pacientes o que yo discuta el tratamiento médico y le diga si está bien o está mal lo que su médico ha indicado. Se trata
de que mi trabajo es acompañar al paciente, se trata de que yo le explique al paciente cómo se va a desarrollar esa prueba, qué se espera cuando se traslade, no sé, a rayos X, cuando haya una biopsia, cuando haya el quirófano, para reducir la ansiedad del paciente. Se trata de resolver aquellas dudas que algunos otros profesionales, llámese ustedes mismos médicos, nosotros mismas enfermeras, fisioterapia, hayan abordado con un lenguaje técnico y que al paciente le haya quedado duda. De eso se trata, ¿no? Hablar sobre el tratamiento también implica que yo esté colaborando con el paciente y con la familia, que incorpore todos los aspectos socioculturales y que estemos hablando de una atención culturalmente congruente. De eso se tratan estos dos puntos que me gustaría aclarar para ustedes. Y eso sería todo. Entonces, a nuestro departamento de enfermería no solo le basta con reconocimientos tan importantes como Magnet, ¿no?, que demuestran su excelencia, sino también están buscando cómo mejorar la percepción, ¿no?, la percepción de los pacientes. Y aunque la percepción es algo subjetivo, lo que está haciendo la maestra Facio es hacerlo objetivo y entonces medirlo. Y es interesante que el resultado donde más flaqueamos realmente es algo del eslabón médico, ¿no?, que es la explicación del tratamiento. Ahora, para aquellos no familiarizados con el alfa de Cronbach, les diría que el alfa de Cronbach es un coeficiente que va de 0 a 1. Entre más acerca a 1, nos habla de una buena consistencia interna, menos de 6 de una mala consistencia. Es decir, no podemos repetir esa prueba aquí. Les muestran algo con más de 0.6, lo cual es aceptable. Es decir, podríamos realizar esta escala en nuestra población. Voy a abrir el foro para preguntas a la maestra Facio. Si alguien tiene alguna pregunta en Observatorio Santa Fe o el chat, por favor, sería el momento de hacerla. Por favor, doctora Ash. Antes que nada, felicitar a la maestra. La verdad fue muy clara su presentación. Me llama la atención de que los rubros que fueron más expuestos a que los pacientes contestaran que no se les atendió bien fueron los que se omitieron en la prueba. Obviamente entiendo por qué lo hicieron, porque llegaban al extremo, yo supongo que al extremo negativo, al extremo positivo, pero yo creo que sí hubiera sido interesante de alguna manera incluirlos para ver si esto realmente sucedía o nada más en la fase de planeación fue donde sucedió. Eso es lo que me llama la atención. Por otro lado, los que hemos tenido experiencias de nuestros familiares o nosotros mismos dentro del hospital, pues siempre estamos muy agradecidos con el servicio de enfermería, pero nos damos cuenta que conforme se va alargando el periodo de estancia en el hospital, todas estas percepciones pues van deteriorándose. No sé usted qué opina acerca de esto. Los que tienen estancias más largas, pues al final de cuentas, como decimos, ya cuando se quejan de la comida es tiempo de mandarlos a casa, ¿no? Muchas felicidades y gracias. Como siempre, el Departamento de Enfermería es bienvenido en nuestras sesiones y lo reiteramos cada vez que vienen a presentar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, quisiera aclarar que estos que están aquí no se omitieron. Estos que están aquí, que son los cuidados que más se omitieron, no son las preguntas que se omitieron. Ajá. Las preguntas que se omitieron fueron si la enfermera se había presentado con el paciente, ¿no? Si se había vigilado o se había realizado un aseo bucal, el tiempo que tardó la enfermera en acudir a la luz de llamado y si la enfermera apoyó para la movilización de la cama al reposet o a la silla. Ajá, esas fueron como las preguntas que se omitieron. Sí es importante considerar que los cuidados que se omitieron, sé que confunden, ¿no? Vamos a decir, las preguntas que se quitaron son esas y los cuidados que no se realizaron o que no se realizan en mayor proporción son estos, ¿no? Y bueno, los días, la mediana de estancia hospitalaria en nuestro centro es de 2 días. Tenemos una estancia hospitalaria corta, la mayor parte de ellos. En nuestra encuesta, el paciente que tuvo más días de hospitalización fueron 14 días. Entonces tenemos un valor mínimo de 0, que es cuando habían ingresado, llevaban unas horas de hospitalización, y un máximo de 2. Creo que
mucho tiene que ver con el recorrido que hace el paciente, ¿no? Hay por ahí unos artículos que abordan una cosa que se llama el viaje del paciente y hacen una sombra desde que llega el paciente, desde que pisa por primera vez el hospital y lo siguen a través de admisión o de urgencias, de quirófano y van siguiendo a la familia del paciente y van describiendo todo lo que viven, ¿no? Es un abordaje cualitativo y es muy interesante porque podemos ver cómo todo aquello que llega a detonarse o llega a explotar en los pisos, ¿no? En la terapia o en hospitalización, tiene que ver con que el paciente lleva un acúmulo de cosas de un montón de áreas, ¿no? Que finalmente, pues, nosotros, tanto ustedes como enfermería, somos quienes terminamos viendo la detonación de esto, pero es un acúmulo. Entonces, creo que sí, el paso del tiempo, por supuesto, tiene que ver con que se vaya cambiando esta percepción, pero también creo que tiene que ver con todo el recorrido que hace el hospital, en el hospital. Doctor Volpert. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con enfermeras en muchos hospitales, muchos públicos y privados. Y les puedo asegurar que el trabajo de enfermería en el centro médico ABC es espléndido. Qué bueno que dejan esta diapositiva porque me preocupaba mucho cuando hablaba de la información que le brinda la enfermera al paciente y a la familia sobre las pruebas y sobre el tratamiento. Esto es muy delicado. Pero me gustó que regresaras a esta lámina para explicar que lo que hacen es decirle en qué consiste lo que le van a hacer, no necesariamente a comentar sobre los resultados, porque los pacientes son muy perspicaces y la familia también. Y si estamos hablando de la atención centrada en la persona, pues esto quiere decir no solo el enfermo, sino también quienes están ahí con él, la familia, que hacen muchas preguntas y están buscando, a veces pareciera que están buscando una discordancia entre lo que dijo un médico y otro, o lo que dijo la enfermera. No sé con qué objeto, pero eso ocurre. Igual con el tratamiento. De manera que es muy, muy delicada la información que se brinda. Qué bueno que lo abordan en estos términos. Y una pregunta metodológica. Cuando se diseña un estudio, los criterios de inclusión y de exclusión, a menos que yo esté equivocado, se plantean desde antes. O sea, con estos criterios voy a incluir y quienes tengan estos otros criterios no los voy a incluir. Aquí me da la impresión de que el criterio de exclusión se refiere a posteriori, cuando ya hubo X número de preguntas que no se contestaron o que fue repetitivo, en fin, pero ese es un punto menor. Felicidades. Gracias. Sí, bueno, nosotros tenemos criterios de inclusión y de no inclusión, que son los que tenemos al inicio, ¿no? Previamente, y los de exclusión. Dependiendo del enfoque metodológico, ¿no? O de a quién estemos abordando, pero podemos identificar 4 criterios: los de inclusión, los de no inclusión, los de exclusión y los de eliminación. Los de exclusión y de eliminación sí los podemos hacer posterior, ¿no? Que es, ya seleccioné a mis pacientes que van a entrar, ya vi que no tienen criterios de no inclusión, ¿no? Participaron en el estudio, pero algo pasó que no me permite hacer el análisis, y en este caso, pues las encuestas o fueron contestadas con un patrón repetitivo o tuvieron menos del 90% de las respuestas. Y entonces aquí es donde los excluimos. La verdad es que no excluimos a nadie. Todos nuestros pacientes contestaron más del 90% de las respuestas, y entonces no se excluyó a ninguno de ellos. Yo quisiera hacer hincapié al respecto de este tipo de estudios de validación. Es usual excluir ítems de las preguntas, porque hay ítems que no se acoplan a cada cultura. Por ejemplo, recuerdo mucho una escala árabe que querían validar
en nuestro país que tenían que excluir preguntas como si venía bien cubierto el médico o si hacía las horas de ayuno adecuadas el paciente. Entonces eran preguntas que claramente no encajaban en nuestra población y eso se eliminaban, que es diferente de eliminar a los pacientes desde el inicio. Contestan las preguntas, pero es usual que en los test de validación como este se excluyan ítems si no correlacionan o no hay una buena consistencia, que lo vemos reflejado con un alfa de Cronbach bajo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Si no es así, Nancy, muchas felicidades por este trabajo. Te agradecemos mucho por aceptar la invitación. Gracias, doctor. Vamos a dar paso al siguiente trabajo. Para esto tenemos al maestro Casales. Rogelio. Hola, buen día. Bien, buenos días. Les agradezco mucho el espacio y el día de hoy quisiera presentarles una investigación que corrió a cargo de el pasante de enfermería Daniel Sánchez Moreno el año pasado y que lleva por título Factores de riesgo asociados al desarrollo del síndrome de burnout en el personal de salud. Pues bien, como previamente estaba mencionando Nancy, la atención centrada en la persona es uno de los elementos más importantes el día de hoy en el Centro Médico ABC y una muestra de ello es la relevancia que tienen el personal de salud. Por lo tanto, el síndrome de burnout cobra gran relevancia debido a que cuando el personal de salud se encuentra en situaciones estables laborales, pues tiende a dar una mejor calidad en la atención. Como saben, el síndrome de burnout se define como el cansancio emocional que lleva a una pérdida de motivación y que suele progresar hacia sentimientos de inadecuación y de fracaso. Este síndrome se compone de 3 dimensiones. La primera es el agotamiento emocional, posteriormente la despersonalización y finalmente la baja realización personal. Desde el 2019, la OMS ya ha decretado este síndrome como una enfermedad crónica, multicausal y multidimensional que se relaciona con el individuo. Según diversos estudios previamente realizados, pues este síndrome se asocia con la actividad laboral y con factores organizacionales y se caracteriza por una disminución en la energía, por actitudes de cinismo o negativismo, por una menor eficacia profesional, por ansiedad, depresión y desde luego una menor satisfacción. Bueno, como ya había mencionado, el personal de salud es especialmente susceptible debido a las características que prevalecen en las instituciones de salud. Esto puede ser debido a falta de estructura o también debido a una creciente complejidad en la atención de los pacientes. A nivel mundial se han establecido diversos estudios referentes a este fenómeno y también se han reportado diferentes prevalencias. Por ejemplo, en el 2019 en Francia se reportó una prevalencia del 34.6, perdón, pero en contraste en Tailandia en el 2023 se reportó una prevalencia del 73%. Por otro lado, en Brasil encontraron en este fenómeno una prevalencia del 18.3 y en el 2018 aquí en el hospital se llevó a cabo este mismo estudio y reportó una prevalencia del 46.2%. Algunos de los factores que se han asociado con este síndrome tienen que ver con residir en un medio rural, con un estatus socioeconómico bajo, con una insatisfacción con la ocupación actual, sufrir agresiones en el medio de trabajo o también no contar con pausas dentro del horario laboral. La hora en el turno nocturno también ha sido reportado como un factor de riesgo y no practicar actividad física. Bueno, el síndrome de burnout es especialmente interesante y fue la razón por la que lo decidimos abordar debido a que ocasiona deserción, ocasiona abandono, insatisfacción laboral y peores resultados con la atención de los pacientes. Si bien es cierto que ya hay estudios que han asociado factores de riesgo a este síndrome, pues también lo es que no explica gran parte de este fenómeno. Todos los resultados que tenemos hasta hoy no explican gran parte de este fenómeno
y tampoco se ha logrado impactar de manera significativa en la prevención ni en la detección temprana de este síntoma. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue determinar cuáles eran los factores de riesgo asociados al desarrollo del síndrome de burnout en el personal de salud. Para ello, elaboramos un estudio transversal, observacional, y la población del estudio fue la población de ambos campus, de un hospital privado de la Ciudad de México. Se realizó un cálculo de tamaño de muestra con base en la fórmula de eventos por variable de Freeman, con una frecuencia anticipada del 46.2% y con 12 variables que iban a ser incluidas en este estudio. Por lo tanto, calculamos que se requerían 281 sujetos, sin embargo, en la muestra solo obtuvimos 266. Los criterios de inclusión fueron que el colaborador hubiera estado laborando al menos un año en el Centro Médico ABC y que estuviera en contacto directo con los pacientes, es decir, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, camilleros, rehabilitación e inhaloterapia. Para los criterios de no inclusión decidimos sacar a los que estuvieran de incapacidad o con vacaciones, y el tipo de muestreo que se utilizó fue un muestreo no probabilístico consecutivo. En el instrumento utilizamos el instrumento que con mayor frecuencia ha sido utilizado para estudiar este fenómeno, que es el inventario de Maslach, y este instrumento ya ha sido validado en la población mexicana con un alfa de 685, consta de 22 ítems, que a su vez se subdividen en las 3 dimensiones que ya mencionamos, ¿no? Agotamiento emocional con 9 ítems, despersonalización con 5 ítems y la falta de realización personal con 8 ítems. Esta escala se evalúa con una escala tipo Likert que va de nunca, 0, a 6 diariamente. Y para la recolección de datos decidimos utilizar un cuestionario de Google Forms que se difundió a través de grupos de WhatsApp previamente establecidos en la institución, y adicionalmente acudimos a las unidades a invitar a las personas a participar en este estudio. Como pueden ver, el cuestionario constó de 3 secciones: el consentimiento informado, los datos sociodemográficos y el inventario de Maslach. La recolección se llevó a cabo del 29 de enero al 18 de julio del 2024. Para la interpretación de los resultados, pues tenemos que evaluar las 3 dimensiones: agotamiento emocional y despersonalización. Se requiere una puntuación alta, o más bien estar en un grado alto, y para la realización personal se requiere de un grado bajo. Cada una de estas dimensiones se cataloga de ese modo. Para el plan de análisis estadístico, lo que hicimos fue un análisis descriptivo de frecuencias y porcentajes en la primera instancia. Posteriormente hicimos un análisis bivariado correspondiendo a cada una de las dimensiones y los factores sociodemográficos y laborales de la población, y a partir de un punto de corte de una P significativa de menor a 0.05 se llevó a cabo un análisis multivariado por medio de una regresión logística binaria con la presentación de 3 modelos. En cuanto a los aspectos éticos, este estudio se sometió al Comité de Ética e Investigación del Centro Médico ABC en el 2024. Se llevó a cabo con los principios éticos de respeto a la persona, beneficencia y justicia, y en ningún momento se solicitó datos personales de los sujetos. Lo único que se solicitó fue el correo electrónico, porque a partir de este medio nosotros les enviábamos los resultados de la prueba, también les enviamos información respecto a los sitios de apoyo donde podían acudir. A continuación presento los resultados. En total, 302 personas resultaron interesadas de participar en este estudio. Después de explicar el consentimiento informado, 3 de ellas desistieron y 33 personas no cumplieron con los criterios de inclusión, ya sea por la antigüedad o porque no estaban en contacto directo con los pacientes. Como les mencionaba, en total 266 personas fueron consideradas para este análisis. En la tabla 1 podemos ver las características basales de nuestra población. Podemos ver que el 44.4% se encuentra en el rango de 30 a 39 años. El 72.6% son del sexo femenino. De ellos, la escolaridad, el 68.4% es universitario o superior, y el 51.1% duerme 35 horas o menos a la semana. También el 52.3% tiene una vivienda propia. En cuanto a las características laborales, encontramos que el 82.7% solamente tiene un empleo.
Aquí me voy a detener un poquito. En cuanto a la población, el 32% fue considerado como del equipo auxiliar, que encaja, más bien, engloba a auxiliares de enfermería, camilleros e inhaloterapia. Al equipo profesional, el 48.5% representó esto, que fueron enfermeras clínicas y personal de rehabilitación, y el 19.5% fue equipo médico, que representa a los residentes y a los médicos adscritos. El 50.4% tiene 5 años o menos de antigüedad en la institución. En cuanto al turno que mayormente representa a esta población fue el turno matutino, el que estuvo menos representado fue el turno mixto con el 13.5%, y en el servicio el 57.1% corresponde al área de hospitalización. En cuanto a las horas de trabajo, el 60.2% trabaja 40 horas o menos a la semana. Y bueno, en cuanto al ingreso que perciben, el 50.8% percibe un salario de 15,000 o menor al mes. Entonces, a partir de esto, hicimos el análisis y podemos ver los siguientes resultados. El 44.7% de nuestra población presenta un nivel alto de agotamiento emocional, el 26.7% un nivel alto de despersonalización y el 30.5% un nivel bajo de realización personal. Por lo tanto, consideramos que el 50.1% de la población tiene indicios de síndrome de burnout en nuestra población. A partir de eso se hace las tablas del análisis bivariado, en donde podemos ver las 3 dimensiones que corresponden al agotamiento emocional, a la despersonalización y a la realización personal, y las variables de estudio. Aquí solamente voy a mencionar las variables en las que hubo diferencia. En cuanto al agotamiento emocional, hubo diferencia en el grupo, en la variable de edad. También hubo diferencia en la escolaridad, asimismo en las horas de sueño y en si tenían o no tenían hijos. Para la dimensión de despersonalización encontramos diferencia también en la edad, en el sexo, y para la dimensión de realización personal únicamente encontramos diferencia en las horas de sueño. Para las características laborales de la población, comparadas con las dimensiones del síndrome de burnout, encontramos diferencia en cuanto al puesto laboral, a la antigüedad y al turno laboral. También en las horas de trabajo semanales. Para la dimensión de despersonalización encontramos diferencia también en el puesto laboral, en el servicio donde laboran, y para la última dimensión, que es la de realización personal, encontramos diferencia en el servicio y en el tipo de transporte que utilizan para llegar a la institución. A partir de estas variables significativas, hicimos el modelo multivariado que se presenta a continuación con 3 modelos. En el modelo número 1 utilizamos únicamente la edad y el sexo, y lo que podemos ver aquí es que encontramos factores significativos para la edad. A partir de los 40 años consideramos que se puede ver reflejado como un factor protector la edad de mayor de 40 años. Tuvo un OR de 0.337 y mayor de 50 años tuvo un OR de 0.220. Lo que también se ve reflejado en el modelo número 2, en donde encontramos algo muy parecido, ¿no? Un factor protector para la edad a partir de los 40 años con un OR de 0.408 y mayor de 50 años con un OR de 0.299. En el modelo número 3 utilizamos las mismas dimensiones que se habían utilizado en el modelo 1 y 2 y agregamos las variables laborales, y aquí lo que encontramos es que la edad sigue prevaleciendo como un factor protector. A partir de los 40 años podemos considerar que el riesgo de padecer burnout disminuye o se considera como un factor protector a partir de esta edad, con un OR de 0.285 para mayores de 40 a 49 y un OR de 0.222 para mayores de 50 años. Las variables laborales que continúan son el puesto laboral. Encontramos que pertenecer al grupo de equipo profesional es considerado como un factor de riesgo que incrementa 3.89 veces el riesgo de padecer burnout, y pertenecer al turno nocturno, a diferencia de estudios previos, lo encontramos como un factor protector que con un OR de 0.438. Bien, lo que podemos ver a partir de esto es que la edad a partir de los 40 años
se puede considerar como un factor protector en nuestra población, que contrasta con los estudios previos y en especial este artículo de Torre, que ya había mencionado que ser mayor de 45 años no se asociaba con padecer burnout. También otra de las variables relevantes fue el ingreso mensual. A diferencia de estudios previos que consideran esta variable o la variable de socioeconómico como factor de riesgo, nosotros encontramos que en el análisis bivariado hubo diferencias. Sin embargo, en el análisis multivariado perdió significancia estadística. También Das Mercer había mencionado que el turno nocturno podría ser considerado como un factor de riesgo. Lo que nosotros encontramos es contrario a ello. Encontramos que es un factor protector que reduce pues más del 50% del riesgo. Las horas de trabajo también habían sido reportadas como un factor de riesgo, aquellos que trabajan más de 12 horas. En nuestros resultados, esto perdió significancia en el análisis multivariado y únicamente se mostró en el análisis bivariado para agotamiento emocional. Finalmente, en el puesto laboral encontramos significancia estadística para la variable del equipo profesional que corresponde a licenciadas en enfermería y a fisioterapeutas. Y creemos que esta variable, a pesar de que el intervalo de confianza es amplio, pues debe ser considerado como un factor importante debido a que ya otros estudios lo han mencionado como un factor de riesgo. En conclusión, pues nosotros apostamos por estudiar los factores de riesgo que no habían sido estudiados previamente en la literatura, como tener hijos, las horas de sueño, las horas de ocio, el tipo de transporte. Sin embargo, de estas variables, ninguna resultó significativa, pero también consideramos que es relevante seguir estudiando los factores de riesgo, pero más aún el impacto que tienen las intervenciones de las organizaciones en este síndrome. Muchas gracias. Muchas felicidades, extraordinario análisis estadístico. Tal vez deba cambiarme a la noche para no tener burnout. Vamos a abrir el foro a preguntas y respuestas aquí en Observatorio Santa Fe o en el chat. Tenemos preguntas aquí en Observatorio. Yo tengo una pregunta para ti, Rogelio. ¿Cómo explicarías o qué interpretación le darías a la edad, ¿no? Es algo muy interesante, que ser joven parece que es el riesgo de tener burnout o más bien el llegar a los 40 años y seguir trabajando donde ya tienes estabilidad económica y laboral te protege de tener burnout, ¿no? Tal vez sea no cuestión de edad, sino cuestión de los otros factores. ¿Tú cómo lo interpretarías, Rogelio? Sí, en un principio empezamos a identificar variables como la de tener hijos, como la del ingreso, como variables que eran significativas en el análisis bivariado. Y cuando hicimos el análisis multivariado, pues la edad fue la que se lo llevó. Creo que tiene que ver un poco con la generación, con las generaciones que actualmente estamos trabajando en las instituciones. Y bueno, pues también mucho de eso pues es la carga que ha sucedido a través del ambiente, ¿no? Anteriormente creo que era más identificado, pues asociarse o más bien relacionarse con personas que se casaban con las empresas, que se ponían la camiseta y que aceptaban a lo mejor muchos maltratos y que probablemente en las nuevas generaciones no se vea tanto, ¿no? Por eso es que hay un gran cambio allí en el trabajo. Creo que se puede deber a eso, aunque podría haber otras interpretaciones que no esté viendo. Gracias, Rogelio. ¿Alguna pregunta? Doctor Ash. Nuevamente, maestro, quiero felicitarlo y quiero hacer hincapié en que la Asociación Médica apoya los programas de educación continua y de maestría y doctorado dentro de la institución, y esto es una muestra de lo que se puede lograr dentro de la institución en los diferentes departamentos, no solo en la cuestión médica, sino también en enfermería, y sí quisiera brindarles un aplauso a los dos ponentes por ser parte de estos programas. Gracias. Para aquellos que no estuvieron al inicio de la sesión, les recuerdo que nuestro centro tiene programa de formación de maestría y doctorado al mismo tiempo de la especialidad o para cualquier colaborador, con descuento de la NAWAC y con apoyo de la Asociación Médica. Para aquellos interesados pueden acudir a enseñanza y les podemos orientar sobre cómo hacer el proceso. No hay más preguntas por Zoom. Quisiéramos... Pasamos a los anuncios.
pasar a los anuncios. Gracias, Rogelio. Sus cartas de agradecimiento se las haremos llegar en brevedad. La semana que entra, beneficios de la reducción mamaria. Esta es una sesión importante ya que es una de las cirugías que más se realizan dentro del hospital. La siguiente. Les recordamos que se pueden consultar estas sesiones a través de la página de la Asociación Médica. Ya está abierta apartar las inscripciones y reservar para las jornadas médicas. Va a estar muy interesante este cambio. El clase de cocina pasado mañana de las 7 a las 23 horas. Y ya viene la carrera sábado 24 de mayo, ya se pueden inscribir en la Asociación Médica. Tenemos algunos cursos, Save the Date, el síndrome de Ehlers-Danlos. Vamos a tener un simposio del 9 al 10 de junio, la siguiente. Y les recordamos que pueden pasar a pagar sus cuotas a la asociación y también la anualidad del seguro de protección médica. Muy bien. Nos vemos la semana que entra.